Nos vamos ahora al escenario internacional. Como cada martes, saludamos al doctor Pablo Hueve, que nos acompaña. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marina, Pablo, compañeras, compañeros del canal Teleaudiencia Federal. Es un placer estar con cada una y cada uno de ustedes. Aunque la verdad, Marina, creo que la carta anterior que sacó Pablo Ferrari habla por sí sola. Bueno, realmente. Nos convoca a esta hora el escenario internacional. Pablo, vamos a dar cuenta de las elecciones en Ecuador. Bueno, un trayecto previo marcado por la violencia. Finalmente se llevó a cabo este proceso electoral sin definiciones, con una candidata la más votada, pero con un escenario de balotaje que podría tener como triunfador, como ganador, al candidato de la derecha. Sí. Así es, Marina, ha hecho usted un análisis impecable, como siempre, y en una sola frase. Ecuador tiene un sistema de doble vuelta donde ha quedado perjudicado por la fragmentación del escenario de los partidos políticos. Fíjense ustedes algunas cuestiones. Por ejemplo, desde hace 4 elecciones presidenciales, lo que antes eran claras mayorías que además impactaban el Congreso unicameral se fue quebrando. Algo que está pasando en gran parte del mundo, particularmente en Occidente. Esto hace que la gobernabilidad en Ecuador sea muy difícil. Ustedes calculen que el presidente o la presidenta que sean electos en octubre, falta un mes y medio para la segunda vuelta, en octubre va a gobernar hasta el final del mandato de Guillermo Lasso. Por lo tanto, ese Congreso que se elige, que se ha elegido, perdón, también va a quedar con la forma de un mosaico roto. ¿Cómo quedó? Bueno, la candidata del correísmo es la que ha ganado efectivamente la primera vuelta, pero con 33 puntos es muy difícil llegar a la presidencia. Quien salió segundo es Daniel Noboa, es un empresario de derecha que, ya le digo, con una elemental matemática va a sumar los 16 puntos del partido del asesinado candidato Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Porque quien votó por Cristian Zurita, que es el candidato que suple a Fernando Villavicencio, es marcadamente anticorreísta, lo definieron como parte de su plataforma. Eso nos permitiría decir que quien sea electo presidente en octubre, sobre el fin de la primera quincena de octubre, va a tener un Congreso con una primera minoría correísta. Allí estamos viendo a la candidata González, que es quien ganó la primera vuelta, pero que esa primera minoría no alcanza para constituir una mayoría. Es decir, que la mayoría a construir en el Congreso unicameral va a ser a partir de saldos y retazos de una serie de partidos políticos. La crisis política, Marina, que el presidente Guillermo Lasso no pudo evitar, no podemos decir que se vaya a mantener. En Ecuador hay algún escenario, me tomo de algo que decía una consecuencia de algo que podía haber dicho recién Pablo Ferrari. Ecuador tiene algunas similitudes con Argentina en cuanto a la fragmentación del sistema político. El correísmo tiene un núcleo duro que es la primera minoría política en Argentina, en Ecuador. En Argentina podríamos decir tal vez el kirchnerismo. Ahora bien, lo opuesto no alcanza a derrotar individualmente al correísmo, pero en una segunda vuelta todos se suman para ganarle. Podríamos pensar, estoy hablando de 3 encuestas que vi hoy, Marina, en Argentina, de que no es descabellado pensar que a la segunda vuelta en Argentina puedan pasar también un economista como Javier Milei y el actual ministro de Economía, pero me atrevo a decir que 15 días después, en la segunda vuelta, que va a ser muy próxima a la segunda vuelta a la primera vuelta de Ecuador, perdón, a la segunda vuelta de Ecuador, nosotros tengamos a la extrema derecha de gobierno en Argentina. Volvamos a Ecuador porque me quiero quedar con una frase, Marina, que no quiero que esto quede en el aire. Cuando
La semana pasada, usted preguntaba sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Yo me quedé pensando en la violencia política de Ecuador. He leído mucho sobre la violencia política de Ecuador y la enorme mayoría de los analistas, Marina, piensan que lo que dijo recién nuestro compañero Pablo Ferrari es la verdadera causa. ¿Sabe por qué? La dolarización en Ecuador ha hecho que cayera el nivel de vida. No, en la dolarización normalmente, Marina, cuando a ustedes le dicen las ventajas de la dolarización, tienen que apuntar a 3 temas. Lo primero, el déficit fiscal no se soluciona. Lo segundo, la inflación, probablemente, pero en Ecuador llevó 2 años bajar la inflación. Lo tercero, la solidez de la moneda, que al desaparecer la moneda nacional quedamos atados a una moneda extranjera. Como cayeron tanto las ganancias de los sueldos en blanco, podríamos decir, en el Ecuador, hoy el sicariato, Marina, trabajar en el GDO, grupos de delincuencia organizadas, así se autodenominan y así se presentan en los medios de comunicación, da más dinero, Marina, da más dinero. El narco, como dice el diario La Vanguardia de España, ha tomado por rehén a la democracia ecuatoriana. Abramos los ojos, Marina, abramos los ojos. Mientras tanto, me permito decir que probablemente dentro de unos 50 días, tal vez debamos decirle a nuestra teleaudiencia que el empresario Daniel Noboa, anticorreísta, es el nuevo presidente de Ecuador. Bien, es lo que se anticipa. Pablo, nos vamos ahora con una cuestión que es emblemática del cambio climático, una imagen que es realmente impactante, algo que parecía que no iba a suceder o era impensado y finalmente, bueno, está entre nosotros, es una realidad. ¿Qué pasó con el Canal de Panamá? Marina, mañana tengo que comenzar el dictado de la asignatura de Derecho de la Navegación en el Departamento de Ciencias Jurídicas y voy a empezarlo con este tema. Panamá es uno de los países del mundo, Marina, donde en la parte central de Panamá llueven 300 de los 365 días del año. Eso hizo que los norteamericanos construyeran 2 lagos artificiales, el más grande Gatún, y a partir de ahí un sistema de reservorio de lluvias y que permite, en lugar de volcar la lluvia hacia la selva, deslizarlo hacia los 2 canales, hacia el Caribe y hacia el Pacífico, a través de un sistema de compuertas. Bueno, Marina, la sequía ha hecho que debido a que las 2 represas naturales, los 2 lagos artificiales, no tienen agua, se ha limitado la cantidad de buques que pueden pasar por día, pero además, el calado. ¿Qué significa? Le decimos a nuestra teleaudiencia que si un buque tiene 15 metros por debajo de la línea de navegación para abajo, ahora solamente pueden pasar los buques que tienen hasta 12 metros por debajo de la línea de flotación. Los buques que cargan contenedores son los que salieron mejor parados. ¿Por qué, Marina? Porque los únicos que están pudiendo pasar por día son los que tenían reserva. ¿Cómo? Sí. Para cruzar el Canal de Panamá hay que tener reserva. Y si usted no tiene reserva, tal vez tenga que quedar varada en el océano o en el Caribe entre 8 y 11 días. Mientras tanto, puede preguntarme usted sobre la ampliación del canal, el brazo Panamax grande. Allí se ha disminuido a solo 10 buques por día la posibilidad de paso. A pesar de que las derechas, me refiero a Bolsonaro, me refiero a Trump, me refiero a la gente de Vox, me refiero a Milei, que dicen que hablar del cambio climático es una mentira de la izquierda, yo les pagaría con mucho gusto un pasaje para Panamá para que vean que el cambio climático en uno de los 2 países más lluviosos del mundo es realidad. Bueno, impactante, realmente. Pablo, muchísimas gracias por visitarnos, por estar esta semana con nosotros, como cada semana, y renovamos la invitación para reencontrarnos el próximo martes. Así será, Marina. Tenga usted y todas nuestras compañeras y compañeros la mejor semana. Igual para usted. Hasta el martes. Hasta el martes.